Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Estamos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, para hoy encontrarnos también y abordar un tema muy interesante, los medios de comunicación, nuevos dioses en tiempo de pandemia. Gracias a Hoja de Ruta Radio, que nos permite estar más cerca de ustedes, y también a la Corporación Cultural Taita Leonidas. Tenemos aquí, soy Fermín Sandoval, y damos la bienvenida, como siempre, a Manuel Pérez, que saluda también. Bien, buenos días, buenas tardes, Padre Fermín, compañera, buenas tardes. O sea, otra vez es grato volver a estar en este debate, en esta reunión, en la medida que buscamos darnos nuevas luces para caminar y ser mejores como seres humanos. Yo creo que ese fundamentalmente es lo que nos convoca a este tipo de reflexiones, a este tipo de programas. Otra vez, buenas tardes. Ojalá realmente hoy podamos alumbrarnos y ayudar a que otra gente pueda caminar en mejores condiciones. Tenemos el gusto de tener en nuestro set también a la doctora Isabel Ramos de la Flaxo. Tiene un trabajo muy interesante de maestrías y de un vicerrectorado. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y su doctorado en la Universidad de Cuyo, también argentino, los dos en Argentina. También ha hecho una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a la Corporación Taita Leonidas y a Hoja de Ruta Radio por esta invitación. Realmente la considero un honor, es un gusto estar aquí para justamente poder compartir algunas ideas respecto de mi espacio de estudio, que son los medios de comunicación masiva. Muchísimas gracias. Los medios de comunicación, nuevos dioses en tiempo de pandemia. Queremos compartir con ustedes un pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño, de su libro Creo en el hombre y creo en la comunidad, un libro que se escribió en 1977, fue publicado. Y en este libro va a recoger algunas notas que él tiene de su experiencia de sacerdote joven. Para hablar de los medios de comunicación, nos hemos enfocado en las primeras páginas que va a presentar su periódico emblemático en Ibarra. Fue hasta que se cerró por falta, me parece que por malos manejos y etcétera, unos problemas internos de la institución. El diario La Verdad, antes de fundar esto, escribe lo siguiente para explicarnos de este proyecto. Dice Monseñor Proaño: si he dicho que queríamos apoderarnos de la ciudad para Cristo, era porque soñábamos con una ciudad cristiana en todo el sentido de la palabra. Los libros que difundíamos tenían ese sentido. El periódico con que soñábamos tenía el mismo sentido, el mismo anhelo. Preveíamos que la ciudad de Ibarra crecería rápidamente una vez terminados los trabajos de construcción de la vía ferroviaria a la costa. Preveíamos también los peligros que sobrevendrían en esas circunstancias y queríamos adelantar. Aquí, en este pequeño texto, se nos muestra una de las funciones del medio de comunicación: formar la ciudad. Se podría decir que nuestras ciudades, las ciudades ecuatorianas, los pueblos ecuatorianos, han sido formados por los medios de comunicación. A mí me parece que sí. No sé qué te parece, Manuel, doctora Ramos. Bueno, yo creo que, yo creo que hay que entender el papel de los medios de comunicación. En el gobierno anterior se dictó una ley de comunicación que en este gobierno fue disuelta, ¿no? O sea, fue disque reformada y quitado el contenido realmente. Había un instrumento, una instancia de control de medios,
porque además estos medios de comunicación tradicionales pretenden estar por encima de la sociedad. Ellos se dicen que son el cuarto poder, ellos. O sea, las mismas clases dominantes han creado los instrumentos, que es un poco lo que normaba la ley. Los banqueros, los comerciantes han creado los mismos, ellos mismos han creado radios, medios de comunicación. ¿Para qué? Para desarrollar ideología, para someter ideológica y políticamente a los pueblos y hacer y pretender hacer que la condición de ser pobres es una condición, además, fundamentalmente creada por Dios. Básicamente el manejo doloso de la religión a través de estos medios ha sido sistemático, ¿sí? Porque además la comunicación debe ser un derecho del ciudadano, es un derecho. Nosotros tenemos derecho a saber la verdad, por eso se exige en la ley anterior que se contraste la información, que lo que se diga sea realmente contrastado, haya fuentes. Al margen de que manejen, claro, la protección al que da la información, que eso es un derecho también. Pero claro, la prensa en este país se cree por encima de... Si quieren, no hay que hacer problema. Los Isaías Barquet, dueños de varios medios de comunicación, canales de televisión, periódicos, los Pérez Perazo de Guayaquil, del Telégrafo, de cosas, el señor dueño del Banco del Pichincha, dueño del Canal 4, accionista del comercio, la señora Mantilla, ahora está un peruano, ellos siguen teniendo el poder, la Democracia Cristiana, el señor Rodrigo Paz, dueño de radios, Radiovisión, otra gente vinculada a Radio Democracia, el tipo, el que está ahora funge de vicepresidente, puesto a dedo, también es dueño de un medio de comunicación. En el reparto político en el Congreso lo que se hacía era entregar emisoras como parte, frecuencias, como parte del reparto político hasta el Guacharnaco Almeida, que le decían que del CFP de la Abdala, le entregaron varias frecuencias, Radio Sucre y así una cantidad de cosas. Entonces yo sí creo que la comunicación se ha convertido en un instrumento realmente alienante para hacer un daño profundo a nuestros pueblos, ¿no? Yo alguna vez decía, y hay un tema, ¿no? O sea, bueno, todo. Yo creo que la gente sigue funcionando con la marquetería esta de la Coca-Cola. La Coca-Cola te vende basura, que dicen que sirve para destapar cañerías, pero te venden como la chispa de la vida. Yo he visto alguna vez una propaganda donde virtualmente la Coca-Cola es casi Dios. Papá Noel, Dios te regala, es una cosa así magnificente, no sé, es una cosa así. Así mismo están haciendo en la política y todo, o sea, ellos son el poder, y es a través de los medios que nos van viendo este tipo de cosas. Yo sí creo que la comunicación es un medio alienante. El otro día también veíamos un tema, todos los días los canales estos privados difunden la visión del Rambo, ¿no? Los Rambos fueron destruidos hace 30 años en Vietnam, pero resulta que el Rambo es el que ganó la guerra en Vietnam, y resulta que los Rambos son los que fueron derrotados en Vietnam. Entonces yo sí creo que el tema es... El otro tema, toda la lucha, todo el tema político, toda la iglesia toda esta iglesia progresista, popular, le han sepultado o buscan sepultarle. Ya no hay un Monseñor Proaño, ya no existe un Helder Cámara, ya no existe todo el aporte. Hay un sociólogo peruano, el compañero Aníbal Quijano, Manuel. ubicaba que en América Latina ya quisiera la iglesia tradicional tener entre 10, 15 mil hombres jóvenes en América Latina, que bajo la bandera de este cristianismo y de la lucha por el poder en América Latina, cristianos, murieron en la década del 70 en América Latina. La guerrilla del Teoponte, la guerrilla colombiana, el tema de los 30, de los cristianos el partido de cristianos por la liberación en Chile, el grupo de los 30 o 70 curas que había en Argentina, y la cantidad de Helder Cámara, Monseñor Méndez Arce, una cantidad de gente que luchó. Romero virtualmente está enterrado también, o sea, todos estos curas, el Curi, todos estos curas que lucharon por los cambios y la transformación americana, la Iglesia Católica como institución tiró tierra sobre ellos y les tapó, sabiendo además que la Iglesia Católica, como las sectas evangélicas, tienen la bola de medios de comunicación, se han dedicado a los medios de comunicación. Uno de los mecanismos para derrotar a Monseñor Proaño fue crear sectas, los evangélicos, y dotarles de radios. No se olviden aquí que la HCJB regalaba radios
donde solo se podía coger la frecuencia de la HCJB. Por ahí empiezo. Siga. Doctora Ramos. Muchas gracias. A ver, vamos a volver a la pregunta, ¿no es cierto? Sí, los medios de comunicación han construido nuestras ciudades y han construido nuestra república. Hay un teórico, se llama Benedict Anderson, él dice eso justamente, que la circulación periódica de información es la que construye las posibilidades de pensarse como nación, ¿no es cierto? No podemos dejar de pensar lo que a raíz de la independencia, lo que hizo justamente la circulación de información en los países latinoamericanos para la construcción de lo que llamamos las distintas repúblicas. Ahora, es evidente que nos falta mucha información en el Ecuador. No se ha escrito la historia social de los medios de comunicación ecuatorianos, de tal manera que tenemos un par de cronologías donde nos dicen tal medio se fundó en tal fecha y listo, pero no conocemos los procesos sociales que dieron lugar al surgimiento de los medios, y lo que sí, digamos, hemos logrado saber es que el proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación ha hecho justamente, ha derivado en estos procesos que describía Manuel tan acertadamente, ¿no es cierto? Es decir, a finales del siglo XIX existían medios de comunicación impresos, ¿no? Existían en las provincias, en los municipios, inclusive había medios públicos, o sea, había medios de titularidad pública que después dejó de haber. Bueno, a partir de esa fecha, lo que se fue produciendo fue un proceso acelerado de concentración en la propiedad, que fue justamente dejando sin voz a las localidades y a las provincias, ¿sí?, para proponer una oferta de medios nacionales que nunca han sido medios de comunicación nacionales, ¿no es cierto? Hay una larga historia para contar de justamente la instalación el inicio, digamos, del germen de los conglomerados mediáticos, que justamente son los responsables de la tan poca variedad y diversidad en la información que consume la mayoría de personas, que los mismos productos comunicacionales, que la misma información, que los mismos productos de entretenimiento circulen por distintas pantallas, por distintos espacios gráficos y audiovisuales, es altamente perjudicial no solamente para la libre expresión, sino para la libertad de información. Esos conglomerados mediáticos, ¿sí?, se han construido, esos conglomerados mediáticos han prosperado, se han engrandecido y tienen el poder que tienen en gran parte gracias a las transferencias de recursos públicos y privados que se han hecho posibles en este país por leyes, por reglamentos, por normas que hacen que los medios de comunicación se vean favorecidos por digamos, en la asignación de recursos públicos. Hay que decir que desde el primer decreto, es un decreto supremo de la dictadura de Federico Páez en el año 37, que hace, que provoca la concentración, hace que, convoca ese decreto a que los dueños de las empresas periodísticas gráficas que quieran explotar frecuencias de radio se acerquen a hacerlo, y con grandes beneficios. Se les eximía de los aportes patronales, se les daba muchísimos beneficios tributarios y presupuestarios. Y a partir de esa fecha no ha dejado de haber, hasta evidentemente el gobierno anterior, no ha dejado de haber transferencias de recursos públicos por la vía de, no sé, pongo un ejemplo, la prensa, la radio y la televisión, las empresas mediáticas se hicieron declarar, ¿no?, industrias, ¿sí?, para ser beneficiarias de la ley de fomento industrial. La ley de fomento industrial, asignaba beneficios fiscales, arancelarios a los empresarios, a las empresas. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que el poder que tienen los medios de comunicación, hay una larga historia para contar de todos los beneficios que han recibido. O sea, en los sucesivos gobiernos de Velasco Ibarra se les eximió al 50%
40% de las tarifas de fletes y tarifas postales, por ejemplo. Otro de los beneficios de la Ley de Fomento Industrial fue permitirles depreciar anticipadamente los bienes de capital, traerlos con beneficios y depreciarlos anticipadamente. Todo esto ha producido un poder económico y político, ¿sí?, que evidentemente se expresa también en las relaciones orgánicas que existen entre los empresarios mediáticos, sus empleados de mayor jerarquía, hay que decirlo. Ellos no son dueños de nada, son asalariados, pero actúan en favor de la patronal, y los actores del sistema político, al punto de, como ha dicho Manuel hace un ratito, la asignación de frecuencias de radio y televisión se hacía evidentemente en ese marco y con esos criterios. Entonces, realmente pensar que los medios de comunicación han construido la nacionalidad, hay que matizar un poquito esta idea, porque más bien yo diría que es el Estado, es decir, el pueblo ecuatoriano ha colocado recursos cuantiosos en los bolsillos de los empresarios mediáticos, lo cual ha cimentado su poder y ha hecho que esta alianza de clases que existe entre los dueños de los medios y los dueños de las otras cosas, como decía Rodolfo Walsh, se produzca justamente una situación de indefensión de los periodistas y trabajadores de prensa, los que no son empleados jerárquicos, y los públicos. Justamente la falencia que vino que quiso, solucionar la Ley Orgánica de Comunicación era esa desatención histórica de tres sectores: los medios populares, alternativos y comunitarios, es decir, los medios no comerciales, y los medios públicos, evidentemente, las audiencias, los ciudadanos comunes y los trabajadores de los medios de comunicación. Hay que decir que en el Ecuador la profesión periodística es una profesión altamente precarizada. Es una profesión que ha trabajado históricamente en condiciones deplorables. No podemos exigir a trabajadores precarios, que ya nos olvidamos que en el gobierno anterior se subió 2 veces el piso salarial por el que tenían que recibir por su trabajo los periodistas, y que los periodistas eran pagados con vales de canje publicitario u obligados en las localidades y en las provincias a contratar su propia publicidad para mantener su espacio, que eran pagados por debajo de lo que decía la ley, que nunca hubo un reconocimiento de horas extras, de trabajo extraordinario, y nunca hubo condiciones dignas para el trabajo de los periodistas, hasta que un gobierno se le ocurrió primero terminar con esas ventajas económicas y fiscales, y empezar a cobrar ciertos gravámenes. Si un zapatero paga por el cuero y la suela impuesto al valor agregado, ¿por qué las grandes empresas periodísticas no tenían que pagar IVA por el papel, por ejemplo? Y evidentemente, estos beneficios económicos que se han dado desde hace décadas han sido dados sin beneficio de inventario, han sido dados sin exigir la más mínima responsabilidad en la cobertura informativa, el más mínimo respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el más mínimo respeto al talento y al trabajo nacional, todo lo que la Ley Orgánica de Comunicación quiso y no logró del todo solventar. Además, puso en situación de precariedad a los medios populares, alternativos y comunitarios al darles un régimen especial. Hay que acordar que los medios comunitarios no podían tener pauta publicitaria, no podían ofrecer servicios comunicacionales. Es decir, el tema es tremendamente complejo, y muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera poner un punto sobre la palabra medios. Y obviamente de ahí me refiero a todo lo que es la parte, por decir así, el intento de tratar de comprender esto. Y nos tendríamos que hablar del dios Mercurio, que es el que lleva el mensaje. Pero atención, Mercurio no sabía lo que llevaba, no sabía el contenido del mensaje. Él solamente tenía que transportarle de un punto A a un punto B. Era el embajador de los dioses. ¿Y esto por qué? Porque me parece que las dos intervenciones, tanto de Manuel como la suya, presentan a los medios de comunicación, no sé, claro, como si fuese en sí mismo el diablo o el ángel a su vez, ¿no? Ahora, yo lo que quisiera poner y quitar esto es que es un instrumento.
un medio. Por lo tanto, va a depender de quién lo usa y para qué lo usa. Y en esto sí quisiera hacer, ya que me parece muy, muy interesante, hacer una comparación analógica, una metáfora, ¿no? O sea, si estamos trabajando, como se ha visto, al menos Manuel le presenta ahí como si fuese el señor oscuro, el demonio ahí, habría que saber qué demonio es el que está detrás de un medio de comunicación, quién está manejando un medio de comunicación. Y claro, si uno va y si presta atención a todos los que son los ritos ahí de exorcismo, podemos darnos cuenta que una de las cosas que primero hacen los exorcistas es buscar el nombre del demonio, saber quién es el que está controlando. Yo creo que en el Ecuador, los medios de comunicación, como nos decía la notita esa de Monseñor Proaño, con mucha claridad, él quería formar la sociedad, quería buscar un medio de Ibarra, pero lo podía haber hecho, sí lo podía haber hecho, pero no tuvo oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no tuvo oportunidad de hacerlo? Porque hay otros intereses que están detrás, que van a manejar los medios. Son a esos seres oscuros a los que habría que dar nombre y dejar, para mi modo de ver, el medio que manejado por un psicópata, un cuchillo puede ser un arma bastante letal. Mientras que un cuchillo para un buen chef es para formar excelentes platos. No sé qué opina. Bueno, ¿quién empieza? Manuelito, como siempre. ¿Quieres hablar? Dale, Isabel. No, está bien. Yo creo que hay que definir con claridad. Claro, el medio es el instrumento a través del cual se entiende que los medios de comunicación recogen información y entregan a la ciudadanía. Pero por eso, claro, ¿cómo se ha manejado esto? Yo creo que en eso sí, yo recargo. Es importante la necesidad de un Estado que regule las relaciones entre los seres humanos. Y hay que buscar que estos estados cada vez sean más democráticos, que regulen el tema. No es posible porque realmente se han ido convirtiendo en verdaderas mafias. No se olviden toda la campaña brutal que se hizo en la Argentina contra los Macri, la que se hizo contra el anterior presidente brasilero, lo que se hizo aquí contra Correa. Pero además yo creo que aquí ha habido problemas gravísimos. Si quieres ubicar históricamente, yo creo, ¿quiénes están atrás? ¿Quiénes estuvieron en la Iglesia Católica en la época de Alfaro y persiguieron a Alfaro? Los terratenientes y gran parte de la Iglesia Católica, porque sería también injusto señalar que la Iglesia Católica, no, la cúpula de la Iglesia, porque siempre ha habido en la Iglesia Católica exponentes sociales, exponentes cristianos, realmente gente que se ha luchado por las transformaciones, que se ha luchado por recuperar un pensamiento primigenio del cristianismo. Pero la Iglesia Católica... Yo espero que alguien de la Iglesia Católica te escuche con ese afán de darte respuesta, porque habría que hacer un estudio histórico al respecto. Claro, pero ponte, el comercio llamaba al asesinato de Alfaro, ¿no? No te olvides. Y se dice, y además, que la Iglesia Católica es la que promueve con el ejército, los terratenientes, que el presidente, en esa época el comandante del ejército, el señor Plaza, estaba en la Tacunga, y aquí a la soldadesca le sacaron de los cuarteles, le mandaron de civil, y le meten a las 11 de la mañana en pleno día, cuando debía entrar Alfaro de noche. Y cuando entran, claro, aquí, ¿quiénes son los que motivan la salida? Son los curas, sectores de la iglesia que, utilizando sectores de la población, son los que entran con las soldades al asesinato de Alfaro. Pero te digo, espera, un tema así concreto. En la yo década ahí de 60, quisiera poner, Manuelito, perdóname que te corte, pero me parece que ahí, por ejemplo, cuando estás hablando de los curas, estás hablando también como si fuesen unos medios, o sea, simplemente los que transmiten un interés de algo. No te olvides que la Iglesia Católica tenía un medio poderoso, que era el púlpito. También era un medio de comunicación masivo. Eran los púlpitos. Y se daba órdenes a través de los púlpitos. Sí. Y no te olvides que... Manuel, antes de dar la palabra a la doctora Isabel, mira, Manuelito, yo lo que quisiera recalcar es que detrás de los medios, porque en el caso estás hablando de púlpito, estás hablando de sacerdotes, estás hablando de curas, que lo único que hacen es transmitir una idea. En el fondo estamos hablando de ideas. ¿De quién? ¿De quién? Sí, pero estamos hablando de ideas. Lo que habría que ver es enfocarnos en ello.
No sé qué opina. ¿Quiénes eran las ideas principios de fines del siglo XIX y principios del XX? Los terratenientes y la iglesia que estaba vinculada al terrateniente. En la década del 60, toda la campaña lanzada desde los gringos contra Cuba, ¿con quién se hacían? Con la iglesia católica. Con medios. No te olvides que inclusive la iglesia católica utilizaba los colegios, la ideología, los medios, para generar una lucha contra determinadas posiciones políticas. Los medios, la educación, claro, estamos hablando de medios de comunicación, pero yo sí creo, en esa época los medios eran otros, hoy los medios son otros. El caso de octubre, el silencio de la prensa, gravísimo. Lo que pasa hoy con la pandemia. Antes de ayer apareció el gobierno hablando, todo está bien, es una belleza, y ves que la gente se sigue muriendo como poca cosa en la calle, es gravísimo, pero para la prensa no pasa nada. No informan, manejan dolosamente la información en función de esos grandes intereses. Pero yo quisiera escuchar a Isabel y después plantearte una cosa, porque utilizando una palabra de Beppe Cervegnini, o sea, que es un periodista muy conocido en Italia, él dice que los dioses de un periodista son los oyentes. Pero bueno, Isabel tiene mucho que hablarnos de antes de la pregunta anterior. ¿Será Fermín en esos casos cierto? No sé, después conversamos. Bueno, hay muchos ideales puestos en la formación de los periodistas y también hay muchos mitos respecto a los medios de comunicación. No creo sinceramente en la neutralidad de los medios de comunicación masiva, ¿sí? Porque precisamente la estructura, vamos a decir, digamos, la morfología, la forma de articulación de la información que circula mediáticamente ya está diseñada y construida para abrir, digamos, para contener un número finito de notas, de información, de lo que quiera. Es decir, el espectro es finito. El tiempo en medios de comunicación dicen es oro, ¿por qué? Porque si es que son de titularidad privada, el tiempo evidentemente se puede rentar como espacio publicitario y generará rédito económico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, quiero decir que la estructura del medio de comunicación no favorece la interlocución amplia, es decir, favorece la diseminación a gran escala, pero no favorece la concurrencia de voces diversas, de voces múltiples. ¿Por qué? Porque quien tiene la titularidad del medio de comunicación tiene la potestad de pensar, de imaginar y de desarrollar un diseño a partir del cual lo que está ahí está a expensas de un montón de cosas que no están. Es decir, hay un proceso de selectividad necesario en la producción mediática que deja afuera la mayoría de voces. Entonces, el asunto, aquí no hay entidades oscuras ni hay nada oculto, es bien clarito y transparente. Los titulares, los dueños, ¿sí?, de los medios de comunicación, quienes hacen el diseño editorial y comercial en el caso de los medios de titularidad privada y con fines de lucro, son quienes seleccionan lo que entra y no entra. El proceso que en los estudios de la comunicación se llama la fijación de agenda, ¿no es cierto? Se construye una agenda de temas relevantes, pero relevantes siempre desde el punto de vista de quién realiza el diseño y de quién, provee los recursos. Esto es siempre así. Entonces, el ciudadano común y corriente le tiene que pasar una hecatombe para que sea convocado por 10 segundos a decir sí o no a un par de monosílabos en un espacio mediático y evidentemente hay personas individuales, hay grupos sociales que tienen acceso rutinario a los medios de comunicación y a otros espacios de promoción y de desarrollo, de construcción de la palabra pública. El problema es quién habla, el problema es cómo y desde dónde y con quiénes y con qué intereses, con qué criterios, con qué ideas tienen la posibilidad de articular la palabra pública. No nos sirve de nada en absoluto la libertad de expresión si es que no pensamos en que hay sujetos y conglomerados sociales que están privados de los recursos materiales y simbólicos para expresarse y hablar públicamente. Esto
pone en situación de precariedad a las mayorías y hace, a través de esta alianza de clases a la que me he referido en mi intervención anterior, hace que para conocer, digamos, la inclinación de un medio de comunicación, veamos cuáles son las fuentes que utilizan. El ciudadano común no está nunca. Quienes aparecen citados como expertos, ¿sí?, son quienes justamente han estado involucrados en procesos que han generado grandes perjuicios para nuestro pueblo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, se ponga un exministro de Economía de un gobierno neoliberal como experto económico, sin decirnos todo el cuento, porque en el proceso de selectividad también va eso y voy luego a explicarlo, ponga a explicar la política económica y se ponga a pontificar respecto de lo que el Estado debería o no debería hacer en estos tiempos, es bastante peligroso. Entonces, hay un proceso de selectividad respecto a los temas, respecto a las fuentes, respecto a las voces que se convocan para la opinión, y hay y esto evidentemente pone en situación de precariedad a las mayorías. Lo que quiero decir es que hay un reparto absolutamente desigual de la posibilidad de hablar públicamente, y esto es aprovechado, digamos, por las grandes empresas mediáticas concentradas. Hablé de la concentración en la propiedad como un perjuicio enorme. La Ley Orgánica de Comunicación buscó justamente dividir el espectro radioeléctrico entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios, en el entendido de, como dice un gran jurista estadounidense, no estoy citando a ningún venezolano ni cubano, no estoy hablando de ningún bolchevique, pensador comunista, ni mucho menos. Estoy hablando del titular de la cátedra Sterling de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, que dice que el Estado o sea, que la libertad de expresión, al hablar de libertad de expresión debemos considerar las desigualdades de la estructura social, y si el Estado debe silenciar a algunos en algún momento para que hablen los muchos, esto es necesario y es importante. Y como dice otro jurista italiano también, como el periodista que se acaba de citar, Luigi Ferraioli, no debería haber concentración en la propiedad de los medios de comunicación, porque esto produce que la libertad de expresión sea la libertad de los que tienen medios. Él hace una diferencia sustantiva entre libertad de expresión y libertad de prensa, y nos enseña que la libertad de prensa es un derecho patrimonial, es decir, del que estamos excluidos la mayoría y los que no tenemos los recursos necesarios para tener medios de comunicación. No es posible enunciar, producir información y producir ningún producto comunicacional desde ningún lugar. Siempre hay un criterio, siempre hay una idea, siempre hay una ideología. El problema con la concentración mediática es que esa ideología se dicta, esa ideología se construye desde los sectores de poder y las élites que tienen relaciones orgánicas con los medios de comunicación masiva. En este momento tenemos a un gobierno, como tenemos casi siempre en nuestro Ecuador, un gobierno que no recoge más que sus propias voces, o unas voces que ni siquiera se han identificado. Entonces, es un difusor de algo que hay una voz, hay un mensaje. ¿Quién lo dice? Según Manuel, estamos hablando de esta gente de poder, de esta gente que quiere. ¿Quiénes son? O sea, pero, por otro lado, tenemos a esta gran cantidad, esta masa, que aquí habría que recordar cómo se controlan, cómo es las nuevas esclavitudes de este tiempo con la escuela de Frankfurt. Ya no tenemos el látigo ni las cadenas, pero sí tenemos los medios de comunicación para controlar a esta masa enorme. Estamos utilizando esto que dicen, o sea, que se aparece con el nombre de verdad, pero solamente desde un punto de vista, desde un sector que tiene el poder, ¿no? Yo creo que, un poco centrándonos, yo creo que la pandemia, porque vivimos varias pandemias en el mundo, yo creo que una pandemia gravísima en el mundo es el machismo, por ejemplo. El racismo, son grandes pandemias en el mundo que han generado millones de muertos en el mundo. Yo creo que todo ese tipo de cosas son pandemias, que son pandemias además también
de alguna manera generadas y provocadas también desde estos medios de comunicación. Desde estos medios de comunicación, aquí faltaría poner obviamente el cine y otro tipo de elementos. Los púlpitos, hay una cantidad de cosas que han ido pasando en el desarrollo de la humanidad y claro, se han ido convirtiendo en otro tipo de cosas. Hoy tenemos inclusive estos medios audiovisuales. Con parte de la enajenación en la pandemia, yo he leído cantidad de idioteces, ¿no? El responsable de la pandemia es Cristo, Dios. Los castigos, y cómo te curas, rezando la Biblia, cogiendo, haciéndote o sea, cuando el tema de la pandemia se cura teniendo medidas, lavándose las manos, protegiéndose, manejando la cuarentena, pero siempre y cuando tengas un poquito de plata, porque los pobres no pueden hacer cuarentena. Entonces, un millón de cosas que uno puede decir, pero el tema es realmente empezar a concretar las cosas. Yo me acuerdo en los medios, ¿quién le calificó a Monseñor Proaño del cura rojo, del obispo rojo? A Gil de Cámara, a Méndez Arce, los curas rojos. ¿Por qué le cogieron preso a Proaño? Porque estaban armando la guerrilla, la revolución, porque le cogieron preso en época de Velasco. O sea, yo creo que estos medios son, por eso hay que crear medios alternativos como estos espacios que nos eduquen, que entendamos qué pasa realmente atrás de estas cosas. O sea, yo creo que realmente hay que, o sea, parte de lo que alguna vez hemos venido discutiendo, el tema es la educación. ¿Qué tipo de educación? Una educación liberadora, que sea crítica, que permita avanzar. Por eso yo sí creo mucho en recuperar, por ejemplo, el Paulo Freire, sería una genialidad a estas alturas de la vida, poder recuperar este tipo de cosas. O sea, porque aquí se utiliza todo. Hoy mismo en la pandemia, ¿quiénes son los primeros que han venido destruyendo y que han cometido todos los desacatos de ley que uno se imagina? El Partido Social Cristiano. Partido Social Cristiano. Entonces uno dice, chuta, los demócratas cristianos, o sea, cómo se han venido manejando, cómo se han venido utilizando las palabras, los conceptos. ¿Sí? El otro día le oí a Lucio Gutiérrez hablar de la democracia, la lucha contra la corrupción, chuta, ahí sí me quedé loco, o sea, uno se queda loco. O sea, ¿qué pasa? Entonces uno dice, algo está trastocado en el mundo, el tema de las palabras, los conceptos, y en ese papel ha jugado muchísimo los medios de comunicación, en descomponer, el hacer que las palabras tengan otros contenidos, esto, la posverdad, es un manejo doloso, brutal. Entonces yo sí creo que frente a todo eso hay que volver a recuperar la palabra. Cuando dice alguien amor, respeto, solidaridad, justicia, que sea clarito y que se entienda con absoluta claridad qué significan estos términos. Yo sí creo que la comunicación debe buscar esto, ¿no? Que mañana este presidente nos diga claro qué pasa en la pandemia, cuál es el problema, qué pasa. Mientras por un lado la gente está desesperada sin tener que comer, bueno, felizmente ya empezaron con toda la presión social a investigar todos los robos y los atracos que están haciendo en los hospitales a costa de la pandemia. Entonces, cómo están robando y saqueando recursos públicos a costa de la pandemia. Entonces, yo sí creo que hay que empezar a entender la cosa, ¿no? A mí me dolió mucho el otro día una expresión del alcalde que decía de un pobre tipo, casi un idiota, ¿no? Que teniendo la pandemia salió a la calle de 3 días y se murió en la calle. Y alguien se ha puesto a investigar realmente este pobre hombre. ¿Acaso no tenía hijos? ¿Acaso no tenía otra posibilidad de comer? Tenía que salir a la calle. Entonces nadie se pone a ver cosas. O sea, simplemente podemos decir lo que nos da la gana. Nadie contextualiza lo que dice, el valor de la palabra. O sea, alguien decía la palabra de los galleros, porque son los únicos que cumplen las apuestas, ¿no? Pero claro, ¿quién respeta la palabra? La palabra es la comunicación, es la posibilidad realmente de decirnos la verdad, de entrañar procesos, sabiendo a dónde vas. Si me dicen vamos a hacer tal cosa, hacemos esa cosa. Pero aquí todo es cuento, demagogia. Por eso el tema de la Coca-Cola es eso. ¿Cómo venderte basura? Así se hace la política. Los mismos que te venden basura, como la Coca-Cola, son los que hacen las campañas políticas. ¿Cómo se llama? El que hizo la campaña para Macri, ¿cómo se llama? El ecuatoriano, también hizo aquí la campaña para Rodas, y él decía, sabía que Rodas era una porquería, que el único proyecto era el de Augusto Barrera, pero le pagaron, pues, ¿no? Entonces había que hacer porquería para votar por ese tipo que destruyó la ciudad de Quito. Entonces yo creo la palabra
¿Qué sentido tiene el Evangelio cuando todo el mundo maneja y lo usa y lo abusa? De tal manera que al final no terminas entendiendo cuál realmente es el mensaje de Jesús. El otro día lo oí, verás, al tipo que se llama Gonzalo Ortiz Crespo, historiador, famosísimo, importantísimo, ¿sí? El tipo tiene un texto sobre el Cardenal de la Torre donde explica el mismo libro del Pelayo, de cómo fue utilizado el Cardenal de la Torre para hacer la lucha anticomunista y la marcha en Quito. El tipo le dice el otro día y le cuestiona del Rincón, le dice que no le haga bronca al presidente Moreno, porque le está haciendo un flaco favor a Chávez, a Maduro y a Correa. Un tipo que roba, que destruye un país. Hay que callarse para que no le haga el juego a la bebida, a Correa. Primero Correa, que tiene que ver en el tema. Pero tenemos que taparnos todas las porquerías, porque el tema es dominar a los pueblos. Eso me parece gravísimo. Dominar a los tontos. A los tontos. Hacerlos tontos, ¿eh? No sé, doctor. Usted, Isabel. Sobre el tema, Isabel. ¿Sobre qué tema? Hay muchos desplegados sobre la mesa, así que yo quiero que me digas sobre qué. Sí, estamos hablando de una de las cosas importantísimas con las que ha cerrado Manuel, que es un poco, claro, los receptores del mensaje, que claro, son tan, o sea, ¿cómo logramos que realmente lo que decía Cerveñini, o sea una realidad, o sea, que el comunicador esté al servicio de los oyentes, no al revés? Bueno, esto es muy complicado. Perdón. A partir de la configuración, ¿perdón? Sí, pero es que yo estaba un poco equivocado porque aquí en nuestro país los comunicadores parece ser que un poco están al servicio de un señor que les dice lo que tienen que decir. Bueno, hay que ser claros. Los periodistas y trabajadores de prensa, por más profesionales que sean, por más título universitario que tengan, siempre van a tener una patronal para la cual trabajan, ¿cierto? Esto es importante tenerlo en cuenta y es de lamentar que esa situación no sea reconocida por los mismos periodistas y trabajadores de prensa, al punto de que en este país no se ha logrado constituir un espacio justamente de reivindicación gremial y de defensa de derechos laborales frente a los empresarios, ¿no es cierto? La misma configuración del sistema mediático con impronta privada es la que justamente produce este efecto perverso de en las audiencias, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, el sistema mediático en el Ecuador se ha configurado con una impronta predominantemente privada y con fines de lucro, que tiene relaciones de todo tipo, ¿sí?, con los sectores de élite política y económica. Entonces, en ese marco no podemos pedirle al sistema de medios de comunicación dominante, sino exactamente lo que nos da. Ahora, existen otros procesos de comunicación, ¿sí? Otros procesos, como la comunicación popular alternativa y comunitaria, como dice mi querido colega Mauro Chervino, la comunicación de proximidad, esta comunicación en la cual hay una estructura organizativa que desarrolla productos comunicacionales desde la comunidad, para la comunidad y con la comunidad. Esto no tiene nada que ver con el corto alcance, como decían la legislación ecuatoriana, hasta que llegó la Ley Orgánica de Comunicación. Esto no tiene nada que ver con la pobreza, la precariedad y la localidad. Es otra concepción de la comunicación mediatizada que privilegia justamente la relación con el público, no reduciéndola a la categoría de simple audiencia espectadora, ¿no es cierto? Esto por una parte. Esto es algo que digamos que figura marginalmente en la configuración del sistema de medios ecuatorianos, y otra cuestión que ha sido sistemáticamente impedida precisamente por los empresarios mediáticos y sus aliados políticos, que es la constitución de medios públicos. El Estado es justamente el actor social encargado de la garantía de derechos, de derechos para toda la población. Entonces, evidentemente, la única posibilidad de producir
información de bien público con total libertad y con alcance masivo y, digamos, con orientación de bien público, por eso se llaman medios de servicio público, son los medios de titularidad estatal sostenidos con el presupuesto general del Estado. Esto fue terriblemente boicoteado al punto de que no teníamos, y además, y cuando se pudo tener medios de comunicación públicos, había funcionarios del propio gobierno anterior que estaban convencidos de que los medios públicos eran su espacio para diseminar la información y para construir su imagen, ¿no es cierto? Un débil sentido de lo público, en algunos casos muy aislados, fue lo que nos perjudicó en este proceso de construcción al que el Ecuador llegó desgraciadamente con mucho retraso. Entonces, los medios de comunicación públicos hicieron una gran labor. Por primera vez, a partir justamente de las infraestructuras creadas con inversión estatal, hubo medios de auténtica cobertura nacional. Los medios de titularidad privada y concentrados que dicen ser medios nacionales no circulan en todo el país, no circulan en los lugares de difícil acceso, no circulan en las, no llegan a las zonas de frontera, en fin. Entonces, la única posibilidad de respetar los derechos a la información de la generalidad de los ecuatorianos y ecuatorianas fue con las infraestructuras creadas para los medios públicos. Entonces, para que justamente las audiencias, los públicos, los receptores sean los dioses, digamos, es importante que la comunicación se piense con sentido público y con sentido comunitario. Desgraciadamente, la comunicación con fines de lucro satisface otras necesidades de información, se mueve en base a otros intereses y dificulta esto que debería ser lo obvio. Ahora, yo quisiera pasar de a un fallo, para mi modo de ver, en el diseño de las leyes, que es que no cuentan con el factor antropológico, o sea, del ser ecuatoriano, por ejemplo. Y para citar esto voy a hacer dos ejemplos rapidísimos. El primero, el discurso de los profesores. Cuando uno está ahí en la escuela, un profesor, ¿quién le pone atención a un profesor? En el discurso porque además son la misma cosa de siempre. Y en el valor de la palabra que decía Manuel también hace poquito. Y luego, el caso es que acaba de morir Claudio Vallejo, una persona que ha inspirado a generaciones a que se dediquen al chupe, a la borrachera, ¿no? Y sin embargo, pues ahí teníamos hace pocos años, teníamos un programa, me parece que era Canela TV, ni sé qué, donde el actual alcalde de Quito, lo que hacía es un programa absolutamente superfluo, traía algunos artistas y les ponía a hablar de cosas ahí que no tienen ni voz, y uno dice, ¿y esto? Y ahora tenemos nuevamente, para ver esto, tenemos a unos jóvenes, los millennials y los niños ratas, a los que no les interesa nada de el mensaje, porque creen, como asimismo creíamos, yo me pongo en ese punto, cuando escuchaba a un profesor que intervenía en una cuestión de eso, porque hablaban tonteras, o sea, hablaban desde un punto de vista o sea, no había y así se pensaba que eran todos los discursos. Igualmente, cuando íbamos en las cuestiones de estas encuentros, en los temas de estos de encuentro de compañeros, siempre eran las mismas cosas y al final siempre se terminaba en los tragos y en eso. Y los medios de comunicación aupaban esas cosas. Ahora, todo lo que tenemos, y por eso creo yo, parto de lo que ya decía, las sociedades que tenemos están hechas por los medios de comunicación. Un ejemplo patente está ahí, los niños ratas, los millennials, ¿dónde tenemos su participación en cuanto a saber quién le está manejando? ¿A ellos les interesa eso? ¿Qué cosas? Verás, Fermín, yo creo que de todas maneras aquí hay cosas que, en el tema de las leyes, yo creo, por ejemplo, la Asamblea de Montecristi, yo creo que con todo, hay cantidad de cosas, de horrores en esa ley, cantidad de cosas, porque también se pretendió hacer cosas, y hoy vemos inclusive muchos de estos defensores a ultranza de ciertas cosas, son los fascistas que están gobernando en este país, estructura de los 25. Pero vemos cosas, por ejemplo, Pilar Núñez, una mujer entrañable, peleó denodadamente por la ley de comunicación. Y se entiende que en la Asamblea llegaron 300.000 ecuatorianos a discutir una cantidad de temas
Yo creo que fue lo más acertado que hemos tenido como constitución en este país. Se hicieron un esfuerzo. Desgraciadamente faltó, porque no tenemos organizaciones sociales. Hoy mismo me parece importante que se quiera volver a rehacer la CTE, destruida en gran parte por su propia incapacidad política, pero además por el criterio miserable de este gobierno a prostituir trabajadores. Pero me parece que también hay otros mecanismos. Cierto es que uno puede cuestionar ciertos mecanismos. Estos medios digitales. Hoy mismo ya los estudiantes universitarios, por ejemplo en Quito, empiezan a movilizarse para defender sus derechos. ¿Cuál es el mecanismo con el cual se están convocando? Los medios alternativos, el Internet. ¿Cuáles son el instrumento con la gente de Quito se movilizó para salir a las calles y acompañar inicialmente el aporte de los indios? Otros medios de comunicación alternativos, que estos hay que desarrollar y hay que pedir a nuestra gente, a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, hermanos, que mejoremos esos medios de comunicación, hagámosles más serios realmente. También pensamos a contrarrestar información, o sea, porque estos otros medios ya van a dejar de existir y hay que quitarles, porque hasta aquí el poder económico, político y la palabra han tenido las clases dominantes. Tenemos que empezar a recuperar la palabra y la organización social para avanzar y construir otro tipo de sociedad. Me quedo con esto último de Manuel, fantástico. Justamente lo que nos hace falta es recuperar la palabra y recuperar espacios de palabra. Es impresionante cuando, ya me voy a referir a lo que nos motiva ahorita, pero me quiero quedar con esto, cuando se convoca alguna reunión para justamente, digamos, auscultar estados de ánimo en distintos espacios, en un barrio, en un condominio, en cualquier parte, la gente tiene una necesidad tremenda, imperiosa de decir, de comunicar lo que le pasa y no hay espacio para poderlo hacer. Esto se nota cuando uno convoca a una pequeña reunión. Entonces, es evidente que las estructuras, hay que reconstituir las estructuras organizativas y justamente dar la disputa por la palabra en cualquier espacio, en los espacios también de las redes sociales, en los espacios esos que utilizan tanto los jóvenes. Una cosa que me sorprendió, o sea, no creo que sea necesario y que sea exacto, mejor dicho, decir que los docentes, digamos, repiten siempre las mismas cosas y no se puede generalizar, debe haber de todo. Yo tengo una relación realmente de amor y odio con los docentes de la primaria y de la secundaria, precisamente porque en unas condiciones absolutamente adversas, ¿sí?, sostienen el sistema de educación pública de los países, ¿no es cierto? Y hay profesores absolutamente enamorados de su oficio, que en este momento y a través justamente de las tecnologías de la información están haciendo milagros y están multiplicando sus esfuerzos para poder hacer una cosa que es importantísima en estos tiempos. Hay que ganarle a las pantallas, hay que ganarle al celular, hay que ganarle a la tablet, hay que ganarle a las redes sociales y justamente ofrecer una clase, soy docente, que mantenga el interés y que justamente pueda hacer que los chicos dejen el celular un ratito y te escuchen un poco. Hay muchos docentes que están haciendo esto, es importante. No creo tampoco en la neutralidad de las tecnologías de la información y de comunicación y de las redes tampoco, porque el diseño nos constriñe a expresarnos de cierta manera. Ahora, es cierto que ante el silencio, los medios de comunicación masiva, los medios tradicionales que van a desaparecer, dice Manuel, tienen el poder de decir y tienen el poder de callar. Ante el silencio absolutamente atronador de los medios de comunicación, por ejemplo, en el paro de octubre, se multiplicaron las iniciativas de jóvenes, de millennials, de chicos que utilizaban su celular y una estructura sumamente precaria para dar a conocer lo que estaba sufriendo nuestro pueblo, y se puso en jaque un ratito, fue rapidito, al sistema de medios al obligarle a hacer cobertura de lo que no estaba dispuesto a hacer. ¿Por
¿Qué razón? Porque en este momento los medios de comunicación privados tienen una alianza política con el gobierno de turno. Hay que acordarse que una de las primeras medidas de Lenín Moreno fue convocar a los periodistas de mayor jerarquía, empleados de los medios, y a los dueños de medios de comunicación a una reunión en la cual se habrá acordado muchísimas cosas, sobre todo jugosos contratos de pauta publicitaria y de desarrollo de productos de comunicación para el Estado, y también las empresas mediáticas, públicas, fueron privadas de sus mejores elementos rápidamente porque se los asociaba con el gobierno anterior, y fue impuesta una férrea rutina propagandística que desgraciadamente nos está pasando factura y nos perjudica a todos. Entonces, hay que ver la potencialidad de justamente de este manejo de las tecnologías por parte de los jóvenes para ofrecer lo que los jóvenes nos ofrecieron en octubre y lo que nos están ofreciendo ahora, en este momento. La posibilidad de conocer algunas cosas que el poder político en este momento no quiere que se conozcan, con los cuidados del caso. Desgraciadamente, no es mentira que en Internet hay todo. En Internet la información de calidad se paga, y eso no lo hace la mayoría de la gente. Entonces, desgraciadamente, en precariedad como siempre, y en estos intersticios que han sabido aprovechar los medios populares, comunitarios y alternativos de nuestras localidades, muchos de los cuales fueron impulsados desde la Iglesia del Tercer Mundo y siguen viviendo con esa lógica de compromiso con la sociedad y con la localidad. Estos espacios de los medios alternativos digitales como Hoja de Ruta y como otros espacios que son producidos por jóvenes y que nos están ofreciendo otros panoramas y otras visiones de los que estamos privados por esta violación sistemática de derechos que estamos viviendo en el gobierno actual. Antes de cerrar este programa y pedirles una última intervención, quisiera efectivamente valorar y impulsar este hecho, y citando a Pilar Núñez, que me parece efectivamente una persona que estaba con una pasión para que la gente hable. Tener una clase con ella era la gente le llegaba a odiar y amar por eso mismo, porque le obligaba a que se expresara lo que siente en nuestro Ecuador. Por eso yo decía, esta parte que es antropológica, o sea, y en mi caso también, o sea, cuando uno se pone delante de los demás, o sea, hay que buscar esa valoración de la propia palabra y de impulsar a hacer cosas nuevas, a quitar esa, para mí, como se ha citado a la Iglesia tantas veces, para mí el vicio, lo que cargamos encima ahora es el mal, que es de tener gente pasiva, o sea, solamente esperar que le diga, bueno, ¿qué cosa tengo que hacer? En vez de buscar qué cosa hacer. Inclusive hay veces, claro, es que es muy gracioso, la gente dice, ¿esto es o no? ¿Lo hago o no lo hago? Como si la persona que está delante le puede decir lo que va a ser responsabilidad de la actuación del individuo. O sea, el hecho de buscar y propiciar que la gente hable, que la gente esté pensando. A mí me parece que eso, y la valoración, como ya se ha dicho muchas veces, de la palabra, no sé, un último mensaje, una última apreciación de Manuel sobre el asunto. Sabes, una de las cosas que también quería hablar es, ciertamente, y es donde que me parece a mí que es lo duro en el Ecuador, porque ciertamente ha habido una expresión de protesta, etcétera, pero también ha habido una baja, todo lo que Gramsci propulsaba, de que haya una propuesta de rebatir con la argumentación respectiva a aquello que está mal, ¿eh? Aquello que le hace daño a la propia gente. No sé, un último mensaje para poder cerrar el programa de hoy. Yo creo que voy a eso, al tema de la palabra. Yo creo que hay que buscar realmente los contenidos, o sea, qué es un medio de comunicación, qué son estos medios alternativos, que la gente nos ayude a encontrar esto. Yo me acuerdo, claro, lo que te decía, claro, cuando a Proaño le quisieron descalificar, le dijeron que era comunista. Pero resulta que los comunistas y los cristianos que luchan por la justicia se hermanaron en la lucha en América Latina. Helder Cámara le aplaudían cuando no sabían qué hacía, cuando que daba caridad, pero cuando luchaba por los pobres de Recife también le acusaban de comunista para distanciar, descomponer. Las palabras deben tener sentido. Toda persona que lucha por la justicia, que busca por la verdad, debe ser un compañero, un amigo.
de donde esté. Entonces yo sí creo que empecemos a buscar darnos estos contenidos, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser comunista? ¿Qué es ser hombre de izquierda? ¿Qué es ser progresista? ¿Qué implica un medio de comunicación? ¿Qué tenemos que informar? ¿Cómo informar cosas que valgan la pena a la gente? Entonces todo eso yo creo que tendríamos que llamar, convocar, o sea, lo que tú decías, Fermín, gente crítica, gente que piense y que tenga inclusive la capacidad de ponerse, inclusive podemos tener diferencias y las diferencias son buenas cuando es para construir. Yo creo que las diferencias nos hacen también ser humano. O sea, alguna vez alguien decía que cuando la guitarra llegó de España a América Latina y la guitarra en España ya era producto árabe, en América Latina se convirtió en charango, en el cuatro, en el tiple, en el guitarrón. En cada país se hizo otra cosa. ¿Qué pasó con eso? Se enriqueció la música en América Latina. Las diferencias entre iguales nos ayudan a avanzar y a construir otro tipo de genes. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo reitero, es un honor, es un gusto. Quedémonos con la cuestión de recuperar la palabra y los espacios de palabra, porque realmente debe ser muy complicado, es muy complicado, lo estamos viendo. Un pueblo que ha vivido tantas vulneraciones, un pueblo que históricamente no ha sido escuchado, precisamente se termina convenciendo a sí mismo que no tiene nada que decir, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil justamente incentivar al uso de la palabra cuando lo que ha existido históricamente ha sido un simulacro de diálogo en el cual se va alguien a decirle a la gente, sobre todo de base y en los sectores rurales y en los sectores urbanos marginales y más precarizados, lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y respetando absolutamente la gran experiencia, el manejo del territorio, el manejo, la construcción de vínculos que se da a nivel comunitario. Esto ha sido absolutamente despreciado. Los gobiernos neoliberales se caracterizan precisamente por desoír esto y por aplicar unas recetas. Esto de los tecnócratas no es ninguna novedad, que precisamente no escuchan. Y hemos tenido históricamente un Estado con unos oídos absolutamente cerrados a las demandas populares. Entonces, evidentemente, impulsar la organización, que es otra toma de la palabra, ya que se habló de Gramsci, la recuperación de espacios de interlocución, de construcción de sentidos en colectivo, de construcción de vínculos que justamente nos unan. Nunca es tarde para hacerlo esto. Hemos a lo mejor perdido mucho tiempo, los medios populares, comunitarios y alternativos lo hacen todo el tiempo, Hoja de Ruta lo hace, las radios hermanas, los medios comunitarios como ERPE, como Radio Sucumbíos, como Radio La Tacunga. Nombraría a todas las radios y medios de la CORAPE para decirles que esta lógica que no pudimos trasvasar directamente ni a la Ley Orgánica de Comunicación ni a la nueva institucionalidad que se creó a partir de la ley y de la Constitución de Montecristi, que fue el proceso más participativo que hemos tenido como país, lo podemos hacer precisamente haciendo pie en estas experiencias de comunicación de proximidad. Muchísimas gracias. Quizás el homenaje que no tuvimos la oportunidad de hacer a Pilar Núñez lo hemos hecho en esta ocasión. Inclusive las palabras de Manuel han estado centradas en eso, yo también creo. Y claro, ojalá tuviéramos esa pasión para poder trabajar con ello. Gracias a Café Francesca y a todo el trabajo que hace la Fundación ECACEP con las caficultoras del río Inta. Esperemos que ese café esté degustado por todas las familias ecuatorianas para nosotros, para poder pensar mejor. El café es una herramienta indispensable. Hay que pensar más y para eso hay que tomar un buen café y el Café Francesca lo es. También quisiéramos agradecer a Socialtegia, que es la plataforma que nos permite presentar este programa juntamente con los demás en los diferentes lugares de podcast. Estamos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano en las diferentes formas de podcast, ya sea usted en Apple Podcast, en Google Podcast, bueno, todos los que tenemos. Hoja de Ruta Radio, como siempre, este espacio especialísimo para poder expresarnos. Y al maestro Edgar Yanchapasi por su fotografía para
proponer este tema, al gran equipo que tiene la Corporación Cultural Taita Leonidas. Igualmente, nuestro mayor saludo para nuestro director, don José Zambrano Brito, y que estamos con todas las fuerzas para que pueda terminar su documental, el documental Leonidas, el Taita subversivo, que ha despertado muchas incógnitas, muchas ganas de verlo. Esperemos que por las plataformas que se pueda y como se pueda, no sé si nos vamos a poder reunir en una sala de cine, pero esperemos poder aprovechar y ver el aporte inmenso que hizo Monseñor Proaño a la sociedad ecuatoriana y a la iglesia. Muchas gracias, la doctora Isabel Ramos, Manuel Pérez. ¿Y qué cosas podemos decir al último? Pues vamos a trabajar. Un buen trabajo y gracias por compartir estos minutos. Nos vemos en 7 días. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.